placer tenerlo aquí nuevamente para las cámaras de la Estrella. Es un placer para nosotros, un honor poder acompañarlo en esta nueva obra literaria, poder conocer un poco sobre este libro que usted hoy nos está presentando. Quisiera que nos hablara un poco de La niña Jenny, en qué consiste, qué lo impulsó a usted a realizar esta obra y qué es lo que podemos ver en este trabajo. El libro con las cartas de la niña Jenny es extraordinario. Es el único testimonio por una mujer que tenemos para el Panamá del siglo XIX. No hay otro. Jenny fue una niña muy culta de una familia. Su madre era poetisa, novelista. Su padre era miembro de la Corte Suprema de Nueva York. En casa recibió una educación extraordinaria para la época. Y se casa con Bernardino del Val Arosemena, familia de Don Justo. Era el tiempo en que se había construido unos años antes el ferrocarril, comenzaban las líneas de vapores a conectar Panamá con el mundo y la juventud quería salir a estudiar. Y Bernardino termina en Nueva York. Tenía que aprender inglés. Pero ¿qué pasa? Que Nueva York tenía 1 millón de habitantes y el pueblo de Bernardino, Santiago de Veragua, tendría 3.000 almas si acaso. Y entonces un primo que vivía allá le dice: Bernardino, hay una señora que se llama Doña Rhoda White que enseña a los inmigrantes a hablar inglés conversacional. Dice, ella vive ahí en las afueras de Nueva York, que hoy es el Bronx, pero en aquella época era como las afueras. Bueno, Bernardino se presenta allá donde la señora le dice: sí, como no, yo le puedo enseñar inglés. A mí me gusta que mis hijas aprendan idiomas y el español es una lengua bellísima. Así que le hago un trato. Yo le enseño inglés conversacional a usted y usted español a mis hijas. Y en eso, bajando la escalera, venía una aparición. Era Jenny. Y el pobre Bernardino queda flechado. Y se casan en 1862, después que él se gradúa de leyes en la Universidad de Harvard. Primer panameño que se graduó en la Universidad de Harvard. Y en ese libro está. Se vienen a Panamá en el 63, 1863. Y se despide de su familia en el vapor que los traía hasta que ya no los puede ver más en el muelle. Y no escribe nada en realidad. Hasta que llegan al trópico, a las islas del Caribe, y ve las palmeras y la vegetación tropical y las playas blancas, y allí comienza a escribir ella. En adelante, por los próximos años, sus hermanas, su padre, su madre, su hermano le escribirían pidiéndole que le describiera cómo era ese país para donde iban, Panamá. Y bueno, de ahí en adelante Jenny se revela una gran reportera, como una gran antropóloga. Las hermanas le preguntaban, bueno, ¿y qué comen en Panamá? ¿Y cómo se visten las muchachas? ¿Y cómo son las fiestas? Y tiene esos detalles que un hombre normalmente no escribiría. O sea, ¿qué hombre se va a poner a describir que los trajes de las muchachas? Doctor, pero ¿cómo es que usted recopila toda esta información? Mire, como muchas cosas en la vida, esas cartas de ella, cuando ella muere de malaria, de fiebre amarilla, su madre recoge las cartas y las publica en Boston en 1868, pero era un número limitado de libros. La edición fue mínima para la familia. El profesor Carlos Manuel Gastesoro, un amigo muy querido mío, fundador de la editorial universitaria de Panamá, un día me dice: Stanley, tengo un sueño que antes que yo muera, tú y yo traduzcamos al español las cartas de Jenny White. Y yo le digo, pero ¿y quién es Jenny White? Yo como no soy historiador. No, esta niña que se casó con un muchacho de Santiago y se fue a vivir a Santiago y escribía cartas que eran una maravilla. Le dije que sí, pero pasó el tiempo y nada, pues no tenía el tiempo, estaba en Galeta, estaba muy ocupado. Y un día me aparece en un sueño Carlos Manuel, bueno, y el libro. Entonces sí me puse las pilas, pero no podía conseguir el libro, era imposible, no lo tenía en la biblioteca del Smithsonian. Era una edición tan rara, hasta que un día conozco a Nico Liacópulo de Nicos Café,
que es coleccionista. Él colecciona fotos, estampillas, libros, botellas. Y un día conversando con él, él me pregunta si había un libro, como yo colecciono libros, si había algún libro que me había frustrado y no había podido conseguir. Y yo le dije, hombre, Nico, el libro de Jenny White del Val, Las Cartas. Y dice, yo lo tengo. Y yo me quedé asombrado. ¿Y cómo lo conseguiste? No, que había ido una subasta. Había muerto este señor allá en Estados Unidos que tenía muchas cosas de Panamá. Y entre las cajetas de cosas que compró, ahí venía el libro. Me lo prestó, me lo puso en la mano y me dijo, te lo presto y me lo devuelves cuando terminas. Fueron 5 años traduciendo las cartas de Jenny White, haciendo investigación histórica gracias a algunas de mis voluntarias que iban a los archivos y entraban también digitalmente a los informes del New York Times, el reportero del New York Times aquí, el Star and Herald en inglés, el Star and Herald en español, para poner las cartas de esta niña en el contexto, ¿no? Así que Mario Lewis de la revista Época me abrió las puertas y publiqué 40 artículos sobre Jenny White del Val y sus cartas. Y luego me pidieron el libro, así que pasé, bueno, póngale 4 años escribiendo para Época, un artículo mensual, y luego como 2 años en el libro en sí, hasta que finalmente me llegó en Navidad cuando todo estaba cerrado. Interesante este libro que cuenta la historia de cómo era aquella época, algo cultural como los juegos de toros, cuenta usted en San Felipe, las partes del interior, lugares del interior. Esta podría considerarse la obra, una de las obras pocas obras que cuentan cómo era la historia de aquella época. Eran tiempos muy difíciles y describe cómo era la ciudad de Panamá. Ella, en esa época, cuando llegaba un vapor, una armada de guerra de algún país, la oficialidad se bajaba y había una fiesta. Ella describe cómo eran las fiestas, cómo se vestían las muchachas. Ella decía que los panameños eran impuntuales, pero que eran muy organizados para fiestas, que las tías y las abuelas de las panameñas se quejaban, que los bailes elegantes, tradicionales, españoles, se estaban perdiendo y estaban malas costumbres que habían entonces, y ahora las muchachas bailaban un baile frenético, escandaloso llamado redogua. Y me puse a buscar redogua, ¿y dónde salió ese baile? Por fin, rastreando en internet, encontramos que es una degeneración del waltz de Viena, que me imagino que trajeron los marineros a bordo de los barcos que llegaban a Panamá y que daban vuelta y vuelta y al final gritaban redogua y levantaban la pierna. Bueno, y ella describe lo que fue irse con su esposo Bernardino a cómo era viajar en esa época. Les tomó 9 días y luego a caballo, en pleno invierno, teniendo que dormir a orilla de los ríos, luego cruzar el río y así. Y describe, bueno, esos caminos malísimos que no eran ni caminos. Y uno de los caballos llevaba una carga un poco rara que resultó ser la primera máquina de coser que llegó a Santiago de Veragua. Ella funda, por así decirlo, el primer hospital. Ella, la escuela, repara las iglesias, es muy activa ella. Ella le nacen 2 niñas, no sabemos qué pasó con esas niñas después. Muere de fiebre amarilla de una epidemia que llegó por barco a Panamá y se fue regando con las tropas que iban y venían en esa guerra civil. Tenemos la gran fortuna que la madre de esa niña recogió las cartas y las publicó, así que tenemos que agradecer no solo a Jenny por escribir lo que ella observaba, sino a su madre que tuvo la visión de recoger las cartas que ella le mandaba